de protección de datos personales nos sirve para evitar que nuestros datos puedan utilizarse con una finalidad distinta para la cual fueron proporcionados, por lo que con estas leyes evitan que derechos y libertades se vean afectados. Por ejemplo, que se utilice de forma incorrecta cierta información de salud, lo que podría ocasionar una discriminación laboral, entre otros supuestos. Sin embargo, es un tema que ha ganado espacio, ya que los datos pasaron de ser simple información a convertirse en algo valioso para las empresas que pueden usarlos para prospectar. México cuenta con una ley que regula el tratamiento de los datos personales por parte de empresas del sector privado desde el 5 de julio de 2010, la cual se llama Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares o Ley de Protección de Datos. La aplicación de esta determina que se evite que los datos personales sean utilizados indebidamente, que se respeten los derechos de los dueños de los datos y que se garantice una expectativa razonable de privacidad. Quienes traten datos personales deben tomar en cuenta las guías y documentos emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Pero entendamos qué son los datos personales. Son aquellos relacionados a la persona natural e identificable, es decir, toda información que permite identificar a un individuo como nombre, apellidos, domicilio, teléfono, historia laboral y académica, sus datos patrimoniales y financieros, su firma, así como sus características físicas, incluyendo datos biométricos como el iris o la huella dactilar. La Ley de Protección de Datos permite el tratamiento de datos personales por organizaciones y empresas en determinadas situaciones, pero para esto es necesario que exista un consentimiento o legítimo interés en el uso de los datos en cuestión. Los datos personales pueden ser considerados sensibles cuando dan a conocer información íntima de la persona, considerando como datos sensibles aquellos que revelan el origen racial o étnico, estado de salud, ideología, opiniones políticas, orientación sexual y otros. Por eso es indispensable que las empresas evalúen la necesidad de utilizar estos datos. Están obligadas por Ley de Protección de Datos en México todas las empresas del sector privado que obtengan, usen, almacenen y o transfieran datos personales como parte de sus actividades. Sumadas estas acciones reciben el nombre de tratamiento de datos personales. Para aplicar la ley que protege a los datos de los usuarios se establecieron algunos principios por la Ley de Protección de Datos, los cuales son: 1. Licitud. Deberá cumplirse la Ley de Protección de Datos, su reglamento y cualquier otra regulación aplicable al tratar los datos. 2. Consentimiento. Siempre que sea necesario deberá obtenerse el consentimiento de los titulares para el tratamiento de sus datos personales. 3. Información. Debe ser de consentimiento del titular la información relacionada con el tratamiento de sus datos. 4. Calidad. Todos los datos personales recolectados deben ser exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados de acuerdo con sus finalidades. 5. Finalidad. El tratamiento de datos debe cumplir las finalidades establecidas en el aviso de privacidad presentado al usuario. 6. Lealtad. Proteger los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad al tratar los datos personales. 7. Proporcionalidad. Solo los datos personales necesarios, adecuados y relevantes en relación con las finalidades podrían ser tratados. 8. Responsabilidad. La empresa debe responder por el tratamiento de los datos personales recolectados. Para las empresas que manejan los datos personales de sus usuarios deben cumplir con diversas obligaciones y responsabilidades. Entre ellas están las principales: brindar información suficiente a los titulares de los datos sobre el tratamiento de sus datos y obtener su consentimiento, así como también permitir el acceso, rectificación, cancelación y oposición del titular, denominado como derechos ARCO. Suponga que usted se encuentra en un supermercado reconocido y una de las asesoras le ofrece tener la tarjeta cliente frecuente para que pueda acumular puntos y redimirlos por bonos que pueda usar en el establecimiento. Además, le dice que si diligencia los documentos ese mismo día, puede participar en el sorteo de un automóvil. Usted accede a llenar el formulario y así obtener la tarjeta y la posibilidad de ganar ese auto último modelo. Meses después, usted empieza a recibir llamadas, correos electrónicos y publicidad a su nombre de un sinfín de empresas a las que no ha dado sus datos personales, y muchas de ellas no guardan relación con la actividad del supermercado. Y entonces se pregunta, ¿cómo obtuvieron mis datos personales estas empresas? Estas empresas han violado el derecho del habeas data, han vendido o cedido sus datos sin contar con su autorización ni informarle plenamente sobre el uso que harán de sus datos. La Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales le brinda las herramientas para defenderse de este tipo de acciones.